Perdón, chicos. Adelante, nos quedamos en los edemas. Hola, hola. Sí, estábamos mencionando las diferencias de los capilares entre los Sí, diferentes edemas. Mencionamos que en el edema vasogénico lo que va a pasar en el capilar es que se pierden las fenestraciones y al perderse esta pues va a generar lo que es una disfunción endotelial, permitiendo el paso de los componentes sanguíneos hacia el intersticio. ok, Y en el edema citotóxico no hay permeabilidad de sustancias por alteración de las bombas. ok. Este realmente va a ser edema de tipo celular, ¿verdad? Y esto me va a afectar neuronas, astrocitos, piecitos y obviamente el edema es por fallo de lo que son las bombas. ¿Ok? ¿Qué más vimos? El edema intersticial, ¿qué es lo que falla? Pues a nivel periependimario, alrededor de los ventrículos en sus conductos, Realmente lo que es el drenaje y la circulación, ¿no? lo que va a pasar es la extravasación del líquido cefalorraquídeo que está localizado alrededor de los ventrículos. Hablamos acerca ya de la patogénesis de cada edema cerebral. ¿Podrían hablarme acerca de la patogénesis de cada uno? Ya lo hemos repetido y repetido, pero yo sé qué es esto, pero tenemos que estar conscientes de qué es. En el edema de tipo vasogénico, ¿cuál es el problema? Aumenta la permeabilidad capilar. Ok. ¿Alguien más? En el edema citotóxico, ¿cuál es el problema? La energía, bueno, la disminución de ATP y por ende la disminución de la funcionalidad de las bombas sodio-potasio o de el intercambio de iones y es lo que genera el edema citotóxico. ¿Alguna otra persona? El edema intersticial, ¿cuál es el problema? Ya lo hemos dicho. Problemas de absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con respecto a la localización, otra persona, en el edema vasogénico, ¿dónde lo encontramos? En la sustancia blanca. Ok. Otra persona, el edema citotóxico, ¿en dónde se encuentra? En la sustancia blanca y en la sustancia gris. Perfecto. Otra persona, el edema intersticial, ¿en dónde lo encontramos? Periventricular. Ok. ¿Alguna otra persona? Hábleme acerca de la composición del edema vasogénico. Suele ser un filtrado de plasma con proteínas. Ok. A otra persona, en el edema citotóxico, ¿qué pasa? Acuérdense, se fallan las bombas. El sodio, lactato y todas esas sustancias son osmóticamente activas. ¿Qué pasa? ¿Qué jala? Una Del intersticio intoxicación al por agua. intracelular. Es un ultrafiltrado. Acuérdense ustedes de agua y sodio. ¿Quedamos? A nivel de edema intersticial, si el problema es falta de circulación, ¿qué vamos a encontrar? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver con respecto al líquido extracelular. En el edema vasogénico, ¿cuál es el problema? ¿Cómo va a estar? Va a estar aumentado. Ok, a nivel del edema citotóxico, ¿cómo va a estar? Disminuido. Muy bien. A nivel del edema intersticial, ¿cómo va a estar? Aumentado. Muy bien. Ahora, hablamos acerca de lo que es el manejo de cada uno con el uso del esteroide. Por ejemplo, en el edema vasogénico, ¿cómo vamos a encontrar? Efectivo. Ajá, muy bien, porque el problema es a nivel de los capilares. ¿En el edema citotóxico va a funcionar? No va a funcionar. No, Era variable su función. Ok, normalmente en el edema citotóxico no tiene función ni en el edema intersticial. Acuérdense ustedes cuál es cada uno del mecanismo fisiopatológico. Hablamos acerca de soluciones hiperosmolares como el manitol o la solución hipertónica al 3%. ¿En el edema vasogénico es efectivo? Sí, Sí, es efectivo. sí es efectivo. ¿En el edema citotóxico es efectivo? También. Ok, ¿en el edema intersticial es efectivo? No, no es efectivo. Hay, ¿Qué pasa? ¿Qué dábamos en el edema intersticial? Cetosalamida. Ok, ¿para qué?
Inhibir la producción Para de disminuir la líquido producción cefalorraquídeo. del líquido cefalorraquídeo a través de la... Disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces en el estado compensatorio realmente todos esos cambios aparecen, aparece el edema y cuando ya no puede compensar todo eso, entonces decimos que pasamos como tal a la sintomatología clásica del cráneo hipertensivo. Empezamos a hablar un poquito ya del cuadro clínico que se caracteriza por una tríada clásica, deterioro rostrocaudal y los fenómenos de herniación, ¿ok? ¿Alguien me quiere hablar acerca de la tríada clásica? Sí, doctor. Sí, La tríada clásica es cefalea matutina, que no va a ceder con algún AINE que administremos. Vómito sin náusea, que va a ser súbito y en proyectil. Muy bien. Papiledema y Sí. en algunas ocasiones va a haber diplopías que por daño en el sexto par. Ok, muy bien. Entonces, lo que es lo importante, la cefalea, siempre lo característico de la cefalea que aumenta con maniobras de Valsalva, la presencia de lo que es el vómito en proyectil sin anteceder el estado nauseoso. Y bueno, ya el papiledema, pues tenemos que hacer fondo de ojo, en la cual les digo unos ejemplos más o menos en cómo encontramos la papila en la fase precoz, en la fase aguda, en la fase crónica realmente. Y les mencioné que obviamente en los crónicos me puede generar problemas de... Hola. ¿De qué? ¿Daños microvasculares? Hay compresión a nivel perineurítica y obviamente me va a afectar esos axones periféricos y vamos a tener disminución de la campimetría y obviamente vamos a perder lo que es la visión periférica y nos quedamos con la visión central. Entonces, luego los pacientes, mientras ellos puedan ver en lo que es la visión binocular o visión central, pues los pacientes no van a acudir mientras no tengan otra sintomatología, ¿sí? Y realmente cuando hagamos una campimetría vamos a darnos cuenta que todo lo que es la agudeza, perdón, todo lo que es la visión periférica se va a disminuir. Entonces, un problema de hipertensión craneal de forma crónica me puede generar ceguera, sí me puede generar ceguera, ¿ok? ¿Qué más vimos? La afección del sexto par craneal les mencioné por qué, ¿no? Hola. ¿Por qué? ¿Esto podía ser por el fenómeno de la herniación que se podía llegar a presentar? Más que nada es porque el sexto par craneal es uno de los nervios más largos y más delgados. Entonces, cuando tenemos compresión, pues obviamente se puede afectar más rápidamente este nervio. Quedamos es desde protuberancia, pasando por el tentorio, pasando por el clivus, pasando por el seno cavernoso, a llegar hasta la hendidura esfenoidal y llegar al globo ocular. Entonces, es un trayecto largo en el cual me puede generar compresión o afección del sexto par craneal. ¿Quedamos? ¿Hasta ahí nos quedamos? Sí, doctor, hasta ahí. Son a veces detalles que a veces exagero que conozcan ustedes, pero créanme lo que a veces conociendo la fisiopatología, todo lo demás en el manejo, en el diagnóstico, a nosotros se nos facilita. Entonces, no sé, a lo mejor yo veo la medicina desde otro punto de vista. Realmente les digo, siempre el diagnóstico para nosotros, el problema, bueno, problema para los médicos es hacer un diagnóstico. Ustedes son solamente detectives y el detective obviamente empieza a buscar desde cuándo empezó, cómo empezó, qué sintomatología tuvo y si ustedes saben el cuadro clínico, saben la fisiopatología y saben qué está pasando, el tratamiento ya es más fácil. ¿Sí me entienden? Pero el problema es ese, o sea, es llegar al diagnóstico. Y pues ustedes lo van a ver cuando tengan un paciente enfrente de ustedes y les pregunte toda su sintomatología, ustedes van a dar, luego con el diagnóstico, con 2, 3 síntomas que les diga, ustedes van a dar con el diagnóstico. Y yo quisiera que ustedes, obviamente, esto lo van a tener que leer y leer y leer y leer para que puedan ustedes comprender esto. Y no nada más este tema, sino todos los temas así son.
Ok, chicos, bueno, vámonos con otros síntomas, los acufenos. Acuérdense ustedes que en este tipo de pacientes con cráneo hipertensivo tienen lo que es la hipertensión arterial y algunas veces refieren los acufenos de forma temporal o de forma constante. Los trastornos mentales nos afectan cuando nos afecta la región frontal. Ahí esto me puede generar el síndrome de Moria, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de depresión, algún trastorno de personalidad. Lo podemos encontrar también en este tipo de pacientes. La disminución de la agudeza visual, ya les dije yo, hasta la pérdida, hasta la ceguera completamente, y lo primero que nos va a afectar van a ser la periferia y posteriormente la central. Y bueno, la tríada clásica que nosotros vamos a encontrar va a ser la hipertensión, la bradicardia, el patrón respiratorio alterado, y pues bueno, ya como tal, esto lo vamos a encontrar ya en pacientes que tienen una hipertensión intracraneana severa. El deterioro rostrocaudal, pues obviamente va a estar relacionado con la escala de Coma-Glasgow. Cuando nosotros valoramos la escala de Coma-Glasgow, lo vamos a ver más adelante, valoramos el estado de conciencia y el estado cognitivo. ¿Qué quiere decir? El estado de conciencia es cuando ahorita yo les estoy hablando, ustedes me están procesando la información, y el estado cognitivo, pues obviamente es todo lo que se encuentra alrededor donde están, qué están haciendo, cómo lo hacen. Entonces, esa información se necesita una sinapsis interneural de varias áreas en la cual ustedes van a procesar información. Y bueno, cuando tenemos una masa o un aumento de presión intracraneal o cuando tenemos disminución de presión de perfusión cerebral, pues obviamente se me va a alterar la funcionalidad de mi sistema nervioso central y obviamente me va a afectar en la valoración de la escala de Coma-Glasgow. Y esto que me indica que mi presión de perfusión cerebral está disminuida. ¿Y cómo lo vamos a tener? Pues obviamente vamos a tener alguna paresia, alguna fascia, en este caso de algún nervio. Podemos encontrar alteraciones de la sensibilidad, alteraciones motoras, alteraciones del campo visual, alteraciones de sordera, alteraciones realmente que me orientan hacia dónde se encuentra el problema. Aunado con esto, pues vamos a encontrar desde estupor, coma, alguna respuesta de flexión y extensión que lo vamos a ver más adelante. Y pues me está indicando que mi paciente obviamente tiene un problema intracraneal. Trastornos de equilibrio, alteraciones de la marcha, algo tiene mi paciente. Algunas veces yo he visto, por ejemplo, a veces infantes que tienen de 5 a 7 años, andaban corriendo, se cayó de la escalera, se pegó en la nuca. Al tercer o cuarto día empieza con vómitos, cefalea, alteraciones de la marcha. Los llevan a veces lo que es ¿cómo se llama? Con un médico, pues no tiene nada, o le pide un estudio y algunas veces tienen un poquito de edema cerebral y no tiene nada. Si ustedes no le dan el manejo de antiedema, pues los pacientes van a evolucionar torpidamente y van a complicarse. Entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos el diagnóstico temprano. Entonces el deterioro rostrocaudal o el deterioro normalmente es por disminución de la perfusión cerebral. Obviamente mi flujo sanguíneo está bajo y esto me va a indicar que me va a generar hipoxia e isquemia y se me puede complicar mi paciente. Ahora, los mecanismos de herniación. Bueno, estos mecanismos de herniación van a aparecer obviamente por la presencia abrupta de masas de gran tamaño, por la presencia de lo que es hematomas y sangrados, en la cual me van a desplazar el tejido cerebral a través de diferentes partes o zonas fijas en la cual me van a permitir la protrusión o la herniación de este tipo de elementos. Lo vamos a ver más adelante y lo podemos encontrar normalmente con alteraciones del patrón respiratorio, el diámetro de las pupilas que pueden ser mióticas o midriáticas, alguna alteración de posición, ya sea de codificación o de descerebración, y pues la tríada de Cushing siempre va a estar acompañada con estas mismas. Vámonos con el primer tipo de herniación. La herniación del cíngulo obviamente es la protrusión o la herniación a través del haz del cerebro, en la cual me va a generar compresión y desplazamiento del cuerpo calloso, desplazamiento de lo que es el sistema ventricular y algunas veces podemos encontrar también compresión de la arteria cerebral anterior y pues obviamente vamos a tener alteraciones de disminución de la zona del lóbulo frontal. Casi no da sintomatología, casi no da signos clínicos, nos da signos clínicos cuando realmente ya tenemos un desplazamiento de la línea media del sistema ventricular. Pero bueno, las tenemos que mencionar, es la herniación del cíngulo. La más común, la que me va a generar más problemas, va a ser las herniaciones del uncus. ¿Dónde lo encontramos el uncus? Es una protuberancia de lo que es del lóbulo temporal
que se encuentra a nivel de lo que es el orificio del tentorio. Este es el tentorio, esta es la tienda del cerebelo, en la cual en la parte del medio pasa lo que es el tronco, ¿sí? El tronco cerebral, principalmente es mesencéfalo, protuberancia. Aquí no llega mesencéfalo. Y pues bueno, toda la parte superior va a ser supratentorial, todo lo que es abajo del tentorio es infratentorial. Y bueno, por aquí pasa mi sustancia oblongada. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con lo que es el uncus? El uncus se puede desplazar, aquí como dice, por un hematoma epidural que lo encontramos en esta zona, un hematoma subdural de gran tamaño, alguna tumoración del lóbulo temporal en la cual me va a desplazar el uncus. Y bueno, ¿qué va a pasar con esto? Acuérdense ustedes, si yo aquí tengo el mesencéfalo y aquí tengo parte de la protuberancia, pues vamos a tener pérdida de la conciencia de forma progresiva. Vamos a encontrar midriasis ipsilateral y vamos a encontrar hemiplegia contralateral. ¿Por qué hemiplegia contralateral? Porque acuérdense ustedes que aquí hay decusación de las fibras de la vía piramidal. ¿Quedamos? Entonces, esto es lo que me va a generar como tal lo que es las herniaciones del uncus. Y esto sucede sobre todo en los hematomas de tipo epidural. Cuando llegan los pacientes al servicio de urgencias, hacen ustedes una valoración y le hacen una valoración de la escala de Coma-Glasgow, tiene 12. A la hora o a la media hora ustedes lo valoran y tiene una escala de Coma-Glasgow de 7 o de 8. Le hacen ustedes, obviamente no le responde, tiene alteraciones de la conciencia, tiene una midriasis ipsilateral y tiene hemiplegia contralateral, Van Bisky, obviamente hipertonía y obviamente vamos a tener como tal y vamos a pensar que es la herniación del uncus, ¿ok? Ahora, puede aparecer también que esta herniación del uncus me genere compresión del pedúnculo contralateral, que se le llama muesca de Kernockan, que se encuentra en este sitio. Y bueno, aquí el problema es que en lugar de tener hemiplegia ipsilateral, vamos a tener hemiplegia, en lugar de tener hemiplegia contralateral, vamos a tener hemiplegia ipsilateral, ¿ok? Y bueno, esta es la que nos puede generar más problemas y si no lo llevamos el paciente a una resonancia o una tomografía, el paciente se les va a morir en el servicio de urgencias. Obviamente son urgencias neurológicas que tenemos que actuar de manera rápida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de midriasis, en que se dan cuenta de lo que es en el tamaño de la pupila. Ahora vamos a hablar de la herniación transdectoria central. Esto aparece por la presencia de masas de gran tamaño a nivel de lo que es la región supratentorial. Y pues obviamente, ¿qué me van a generar? Me van a desplazar el pedúnculo, ¿sí? En este caso mesencéfalo y protuberancia, hacia la parte inferior. Y obviamente, al desplazarme eso, vamos a tener la siguiente sintomatología. Miosis bilateral, respiración de Chase-Stock y pérdida de la mirada vertical. Normalmente los pacientes miran hacia abajo, ¿sí? Si les pide a uno de los pacientes que miren hacia arriba, no lo van a hacer. Y bueno, cuando tenemos miosis bilateral, pues estamos hablando que obviamente el paciente dejó pasar mucho tiempo para que genere este tipo de mecanismos de herniación. O puede ser un hematoma epidural grande de forma bilateral que me desplace la masa o el tejido, puede ser, y me puede generar la sintomatología de miosis bilateral, alteraciones del patrón respiratorio y pérdida de la mirada vertical. El otro tipo de herniación es la herniación tonsilar o amigdalina, en la cual me va a comprimir o me va a desplazar la amígdala cerebelosa a través del agujero magno. Y pues obviamente aquí tenemos el bulbo y tenemos parte de la médula cervical. Y acuérdense ustedes que en el bulbo tenemos el centro cardiorrespiratorio y obviamente me va a generar patología. Y esto realmente también es una urgencia. Y bueno, en este tipo de pacientes obviamente vamos a tener déficit cardiorrespiratorio, hipertensión arterial, alta presión de pulso, respiración de Chase-Stock, hiperventilación neurogénica. Obviamente, acuérdense ustedes que el sistema de lo que es el control respiratorio lo encontramos en la parte a nivel de protuberancia inferior o en la parte superior de bulbo y obviamente va a ser una respiración rápida y profunda y que me está indicando obviamente que mi paciente me puede caer en paro respiratorio. Y obviamente vamos a encontrar también la tríada de Cushing y que pues sabemos que es un paciente en el cual tiene mal pronóstico si no lo llevamos a una craneotomía descompresiva.
Ahora tenemos también herniaciones transtectoriales de forma ascendente. Esto va a suceder sobre todo cuando yo tengo un paciente con hidrocefalia y colocamos una válvula de elevación ventrículo-peritoneal y obviamente generamos una salida abrupta de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué va a pasar con los tejidos? Pues van a ascender a través del tentorio y me va a generar obviamente anomalías pupilares, que puede ser miosis o midriasis, algún defecto postural que puede ser de desdeflexión o extensión, y podemos encontrar infartos de la arteria cerebrosa posterior que realmente tiene mal pronóstico si es que no lo llevamos a control. Y esto puede sucederse en las herniaciones transtectoriales algunas veces cuando se hace una descompresión o una craneotomía. Pero bueno, en ese momento se le salva la vida y ya después se valora las secuelas neurológicas que pueden llegar a tener. Bueno, entramos lo que es a la área del diagnóstico. El área del diagnóstico realmente se van a dar cuenta cuando pregunten ustedes desde cuándo empezó, cómo empezó, alguna alteración en personalidad, alteraciones de la marcha, pérdida del campo visual, la presencia de la cefalea que era de forma constante, la presencia del vómito, pues realmente la clínica les va a ayudar a eso. Pero nos vamos a apoyar obviamente con estudios de imagen para saber cómo está ese cerebro, cómo lo vamos a encontrar. Y pues bueno, para saber realmente lo que es el diagnóstico de cráneo hipertensivo, saber qué presión tiene, pues tenemos que utilizar lo que es el uso de procedimientos de tipo invasivo. Solamente así podemos determinar nosotros cómo está mi paciente, cómo está su presión. Pero aunque clínicamente lo estamos aludiendo que mi paciente cursa con cráneo hipertensivo, pero el estudio más idóneo es un catéter a nivel intraventricular que me va a medir obviamente la presión intraventricular. Obviamente son procedimientos cruentos y pues bueno, también tiene sus complicaciones. Y bueno, dentro de las mediciones de la presión intracerebral tenemos unos no invasivos y tenemos los invasivos. La ventaja en este caso de los no invasivos es que obviamente no va a meritar ninguna cirugía, no hay riesgo de infección. Dentro de los invasivos amerita la cirugía y los riesgos de infección en este caso o problemas de herniación. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene una presión intracerebral y que se me puede generar una compresión. Y bueno, el Doppler transcraneal obviamente se realiza con un Doppler de alta afinidad a nivel de lo que es la región del temporal y puede medir lo que es, en este caso de manera indirecta, cómo se encuentra lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo la resonancia tisular es de forma indirecta, no son tan específicas, tienen baja sensibilidad y más baja especificidad. La ecografía ocular también la han mencionado como un método de diagnóstico no invasivo, pero también tiene con baja especificidad. La tonometría ocular, pues sabemos que me va a generar compresión en este caso a nivel del nervio óptico y me puede generar cierta presión a nivel de la papila, y en aquellos pacientes que tienen una tonometría muy alta, pues me va a generar también una medición de forma indirecta. La audiometría de tipo de impedancia, pues este es a través de un dispositivo, a través de lo que es el conducto auditivo auditivo externo, en la cual mide lo que es también de forma indirecta el flujo sanguíneo cerebral. Tienen baja especificidad y la ventaja es que obviamente no son invasivos. Ahora tenemos en este caso los invasivos. El intraventricular es el mejor. Es el que nosotros podemos colocar un catéter, un sensor y puede medirme las ondas de presión para determinar exactamente cuál es la presión intracerebral. La intraparenquimatosa pues corre riesgo en este caso de que genere infección en el tejido, que genere sangrado. La subdural obviamente se va a colocar, se va a abrir la dura madre, se coloca el catéter, pero en este caso me puede generar también infección. La epidural se coloca, pero muchas de las veces tiene baja especificidad en relación a las otras, y el otro riesgo, pues obviamente es la presencia de infecciones. La oximetría venosa yugular, esa la podemos realizar pasando un catéter subclavio, en lugar de que vaya a la vena cava superior, lo dirigimos lo que es a la yugular interna para medir la oximetría venosa yugular. Es un método cruento y que puede determinar un poco lo que es la